Gloria a Porque Dios. la palabra de Dios es viva. Amén, amén. Oiga, no estamos hablando de una palabra muerta, estamos hablando de una palabra viva. Amén. Y si esta palabra es viva, puede dar vida a los que quizás estén muertos. Oh, santo. A los que quizás estén andando en sombra de muerte o hasta andando en las Señor, tinieblas de este mundo, el Señor les puede dar vida en esta noche. Aleluya. En el nombre del Señor Jesús. Hebreos capítulo 4, verso 12 al 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, Amén. y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así es. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, oiga muy bien, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén, amén. Aleluya. Así es. Oiga, qué glorioso y qué maravilloso es poder hablar en esta noche y poder tener en nuestros hogares, mi hermana Yesenia, la palabra de Dios. Amén. Una bendición. Y estaba pensando en este momento, esto no lo tengo escrito, el Señor me pone en este momento en mi mente, en el principio de la creación. Como sabemos y leemos en Génesis, en los primeros capítulos de Génesis, la tierra estaba desordenada y vacía. En otras palabras, la tierra estaba como muerta. Bendito. Estaba desordenada y vacía. Oh, santo. Pero la palabra de Dios estaba en el principio de la creación. Aleluya. Y el Señor empezó a darle vida a lo que estaba desordenado y vacío. Así es, Dios. Dijo Dios y se hizo. Amén. Dijo Dios sea la luz y fue la luz. Amén, amén. Lo que Dios hacía o mandaba a la tierra inmediatamente obedecía. Producir. Produzca las aguas seres vivientes y aves que vuelen. Y las aguas tenían que obedecer, obedecieron la palabra de Dios. Oiga, es que la palabra de Dios tiene mucho poder. Amén, gloria a Dios. Es que hay mucho poder en la palabra de Dios. Esta palabra es viva y es eficaz. Oh, santo. Esta palabra es gloriosa. Mi Amén, hermana, es aleluya. poderosa. El Salmo 33:6 dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Oiga, si ve cómo obedece el universo, la palabra de Dios. Amén, amén. Salmo 33:9 también dice: porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Gloria a Dios. Dios dijo y fue hecho. Amén. Con solo que Dios diga la palabra, se hace. Así Se es. hace porque Aleluya. se hace. Oiga, qué poderosa es la palabra de Dios. Sí, mi rey. Hebreos 11:3 también dice la palabra de Dios: por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios. Oh, santo. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Maravilloso, Jesús. Pero hay algo especial, mi hermana Yesenia. Como sabemos que la palabra de Dios es poderosa, que la palabra de Dios es viva, que es eficaz, Amén. que penetra, Amén, aleluya. que discierne los pensamientos, las intenciones. No hay necesidad de que usted nos cuente o nos confiese quién es usted o quiénes somos nosotros. Bendito. El Señor ya conoce todos nuestros pensamientos. Así es. Dios conoce toda tu vida. Amén. Dios sabe lo que haces en oculto. Estamos desnudos delante de la presencia de Amén, nuestros amén. pensamientos. Así es. Están desnudos delante de la presencia Oh, de santo, Dios. santo, santo Jesús. Cuando una persona está enferma, que su sangre está un poco mal, está un poco contaminada, lo que hacen a esa persona es sacarle esa sangre mala y inyectarle sangre buena Bendito. para poder que tenga vida. En este momento yo no sé cuántos en su corazón están viviendo una vida triste, una vida amargada, una vida en un vacío en su corazón. Quizás necesiten que esta palabra de vida entre en su corazón, en su mente y en su pensamiento. Que le demos lugar
en nuestra existencia, la palabra de Dios, para que haga esa obra perfecta que hizo también al principio de la creación. Amén. Pero hay algo especial, esta palabra se hizo carne. San Juan capítulo 1 verso 1 dice la palabra de Dios: en el principio era el verbo, como estamos hablando, la palabra de Dios, y el verbo era con Dios. Y sigue diciendo San Juan 1:1, y el verbo era Dios. Amén. Oiga, que la palabra era Dios. Gloria al San Señor. Juan 1:4 también dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y San Juan 1:14, aquel verbo o aquella palabra fue hecho carne. San Juan 1:14, oiga, esta palabra fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y Gloria de al verdad. Señor. Oiga, qué glorioso y qué maravilloso. En una ocasión, el siervo de un poderoso centurión romano estaba muy quebrantado de salud. Soberano. Estaba a Jesús. punto de morir su siervo. Esto está en San Lucas capítulo 7. Entonces, yo no sé si este centurión gastó sus riquezas o su dinero en muchas cosas para que solucionaran este problema, esta situación que estaba viviendo su siervo, pero buscó una alternativa. Y no sé si alguien le contó a este centurión: Jesús hace milagros. Amén. Para el Señor Jesús no le queda imposible nada. Así es. Él transforma los corazones y las vidas. Y San Lucas 7:7 dice la palabra de Dios: por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero mire lo que le dice este centurión a Jesús: pero di la palabra, Amén. y mi siervo será sano. Así es. Aleluya. Oiga la fe que tenía este centurión. Este sí tenía fe. Gloria a Dios. Este no era como nosotros, incrédulo. Oh, santo. Este varón sí tenía fe. Bendito Y Rey. no era un creyente, no era ni siquiera bautizado, ni siquiera había recibido el Espíritu Santo. Señor Jesús. Pero tenía la confianza de que el verbo se había hecho carne, que el verbo estaba ahí delante de él, estaba hablando con Dios manifestado en carne. Amén. Gloria a Dios. Pero le dice este centurión: Señor, solamente di la palabra. Aleluya. Diga la palabra, porque yo sé que su palabra tiene poder Amén. para sanar, para transformar, para libertar. Solamente Sí, di la palabra, Señor. Aleluya. y mi siervo será sano. Porque también, y le aclara este centurión a Jesús: porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, Así es. y tengo soldados bajo mis órdenes. Amén. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Gloria a Dios. Y al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Aleluya. Oiga el poder que tiene la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Santo. Y este hombre reconoció que Jesús es la palabra y le dice: diga la palabra. Amén. Yo también tengo autoridad, yo sé que usted tiene autoridad. Santo Dios. Usted dice y se hace. Amén. Usted habla y se crea. Aleluya. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23, también dice la palabra de Dios: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Hace algunos años, o muchos años atrás, podría decir, hermana Yesenia, hace muchísimos años, teníamos 17 años. Ay, no tanto tiempo. Éramos unos jovencitos. Y deseábamos, uno de los deseos de nuestro corazón, o el deseo de mi corazón, era hablar con Dios. Y en mi rezo, en la antigüedad nos enseñaban era rezar, o en mi oración yo le rogaba a Dios: Señor, yo quiero hablar con usted. Bendito Dios. De alguna manera yo quiero hablar con usted, o yo quiero que usted me hable. Y me paraba en una montaña, en una manga, como dicen en algunos lugares, en una plaza por allá muy alta,
Y le decía al Señor, Señor, habla conmigo, yo quiero escuchar su voz, yo quiero escucharlo, yo Bendito quiero Rey. escucharlo. Y esa era la oración en muchas ocasiones, en muchos momentos, Señor, yo quiero escuchar su voz, yo quiero oír su voz. En esos mismos días llegó un jovencito a predicarme el Evangelio. Llegó un joven a hablarme de la palabra de Dios y yo no entendía. Era Dios que estaba hablando conmigo a través de ese joven, porque ese joven me quería enseñar la palabra. Amén, gloria a Y Dios. esta palabra es viva. Y yo quizás en el momento no entendía que esta palabra estaba haciendo un efecto en mi corazón y en mi vida. Porque yo estaba llevando una vida quizás en la juventud un poco desordenada. Estaba siendo quizás desobediente a mi mamá y a mi papá. Bendito. Estaba quizás siendo un poco rebelde y desatinado, Soberano. como los jóvenes de esta generación. O no sé si un poco más o un poco menos. Pero lo que sí sé es que cuando empecé a escuchar la palabra de Dios, esto que había malo en mi corazón, en mi mente, empezó a cambiar. Empecé a encontrarle sentido a mi vida, a mi existencia. ¿Por qué estoy en este planeta Tierra? ¿Será que estoy como los animales para vivir, para comer, para reproducirme y morir tan solamente y ya al olvido? No. El Señor empieza a darle sentido a la vida, a la existencia de nuestra vida en este planeta. Aleluya. Todos estamos aquí con un propósito por la Amén. misericordia de Dios. Dios no quiere que ninguno perezca. Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos, que demos el paso al arrepentimiento. Por eso, hermana Yesenia, hablamos tanto del arrepentimiento. Amén, amén. Juan el Bautista, cuando empezó a predicar por las calles de Jerusalén, por las calles de Judea, empezó a predicar: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Gloria a Dios. Y hoy también seguimos predicando lo mismo, que hay que arrepentirse. Dios no quiere que ninguno de nosotros perezcamos, que pasemos por tormento, por confusión perpetua. Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Aleluya. Porque Dios no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Dios es paciente para con nosotros. Así es. Oiga lo que dice amén. la palabra de Dios: no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos Amén. al arrepentimiento. Sí, Señor. Y cuando nosotros nos humillamos delante de la presencia de Dios, Dios por medio de su palabra empieza a obrar en nuestro corazón y empieza a ordenar. Como el cirujano, mi hermana Yesenia, cuando toma el bisturí, empieza a abrir y examinar dónde está la parte mala, dónde está lo que está afectado, y empieza a sacarlo. Esto hace la palabra de Dios en nuestras vidas, penetra hasta lo más íntimo de nuestro corazón. Amén, así es. Pero aquí, cuando habla de alma y espíritu, estamos hablando en un sentido espiritual. Empieza a sacar de nuestro corazón esa raíz de amargura. Amén. Ese odio, ese mal genio, Amén. esa gritería. El Señor empieza a quitar todo lo malo de nuestras vidas. La vanidad, la altivez, la soberbia. Y empieza a transformar. La palabra de Dios, empieza a renovar nuestra vida. Así es. Gloria a Dios. Santiago capítulo 1 verso 21 dice la palabra de Dios: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, Soberano. la cual puede salvar nuestras almas. Amén, amén. Oiga, esta palabra tan gloriosa que el Señor ha permitido, porque es por la misericordia de Dios que tenemos su santa palabra en esta generación. El enemigo lo que quiere es que todos nos perdamos, pero por la misericordia de Dios tenemos su palabra. Amén, aleluya. Y esta palabra que Dios ha implantado en nuestros corazones puede salvar vuestras almas. No tenemos otra salida. Así es. No hay otra salida. Bendito Dios. Solamente a través de la palabra de Dios. Santo. Pero también Santiago 1:22 dice: pero sé hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, Amén, amén. engañándonos a vosotros mismos. Hay que ser hacedores. Oiga, lo que escuchamos, ponerlo por obra. Amén.
porque no podemos ser mala tierra. Qué bueno que en esta noche seamos buena tierra, donde se siembra la palabra y que esta palabra dé su fruto a su tiempo. Aleluya. Que no seamos esa mala tierra, que seamos una buena tierra donde la palabra Sí, crezca. Señor. No seamos tan solo oidores. Y muchos han escuchado la palabra de Dios a través de estos siervos o a través de muchos predicadores en sus iglesias donde están. Y pareciera que Dios no estuviera hablando a nosotros. No, humillémonos delante de la presencia de Dios y seamos obedientes a su santa palabra. Oh, santo, Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Amén. Como cuando nos arrimamos al espejo y vemos nuestro rostro, lo que tenemos, pero cuando quitamos las miradas se nos olvida todo de cómo éramos nosotros. Oh, santo. Pero no, nosotros no podemos ser así. Debemos ser hacedores de la palabra, de que esta palabra así que es. es viva, que esta palabra que es eficaz, more en nuestros corazones, en nuestras vidas, que transforme Aleluya. nuestra forma de vivir, que Sí, no amén. seamos semejantes y vivamos con la corriente de este mundo, no, Amén, amén. que vivamos como verdaderamente hijos de Dios, Ayúdanos, Señor. obedientes. Así es. Obedientes a su palabra, obedientes a la voluntad de Dios. Alabanza. La palabra de Dios es viviente, cambia la vida. Esta palabra santa y gloriosa ha transformado vidas de bazuqueros, de marihuaneros, Bendito. de drogadictos, cualquier tipo de droga. El Señor Oh, ha transformado santo, esas santo, vidas, santo. de borrachos y alcohólicos, como hemos dado testimonio de nuestros suegros, que quizás están escuchando la transmisión. Ellos saben que lo que estamos hablando es verdad. Bendito. Cuando ellos empezaron a escuchar la palabra de Dios, ellos tenían cantina, eran los borrachos, Santo. Santo. que se pasaban varios días tomando, de viernes o quizás de domingo a domingo tomando, Bendito borrachos, Dios. vomitados y perdidos. Pero cuando empezaron a escuchar la palabra de Dios Alabanza. y empezaron a tomar por obra la palabra de Dios, no fueron tan solo oidores, sino que fueron hacedores de la palabra de Aleluya. Dios. Ahora usted los ve en la Gracias, iglesia, Señor. bien contentos, mi suegro con su corbata, con su camisa manga larga, adorando al Señor, brindándole al Señor aleluya. toda la Amén. gloria, Gracias, Señor. toda la honra, toda la alabanza, el agradecimiento al Rey de Gracias, Reyes gracias. y Señor de Señores. Mire qué poderosa es esta palabra. Mire qué poder tan glorioso hay en esta palabra. Amén. En la vida de ese endemoniado gadareno que lo ataban con cadenas y con grillos y nadie lo podía sujetar hasta que llegó la palabra Jesús. delante de su presencia. Amén. Aleluya. Y el Señor transformó su vida. Oh, santo. Estaban todos asustados y aterrados, como lo estaban con mi suegro Gildardo. Uy, este señor, ¿qué pasó? Este borracho, y ya verán, en su juicio cabal. Amén. Estaban espantados cuando vieron el endemoniado que estaba vestido a los pies de Jesús en su juicio cabal. Aleluya. Oiga, qué poder tiene esta palabra. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno que los niños, los que tengan hijos recién nacidos o pequeños que están empezando a levantarse en su niñez, en su adolescencia, que empecemos a enseñarle la palabra de Dios. Amén, amén. Que empecemos a hacer, a crear unas criaturas conforme a la voluntad de Dios, a la obediencia al Evangelio. Así es. Dirá amén. que vamos a levantar una sociedad de santidad y de bendición para las próximas generaciones. Amén. Aleluya. Ojalá que esta palabra transforme nuestras vidas, que permitamos que la palabra de Dios sobre poderosamente en nuestras vidas. Gloria Que a saque Dios. toda la inmundicia de nuestro ser. Como lo dijo una vez David, escudriña mi corazón, Sí, Señor. examina mi corazón y mira si en mí hay camino de perdición. Y mira si estoy equivocado, lo que estoy haciendo, lo que hago, examina mi mente. Escudriña, Señor, toda mi alma y todo mi ser. Sí, mi Dios. Y mira si en mí hay camino de perdición y guíame por tu camino eterno. Queremos llegar a la salvación, pero no lo vamos a alcanzar si somos oidores tan solamente, oidores olvidadizos. Tenemos que ser realmente oidores y hacedores de la palabra de Dios. Aleluya. Si queremos alcanzar
la salvación de nuestras almas. Que el Señor Jesús nos ayude. Que su palabra more en vuestros corazones. Que la palabra de Dios more en tu vida y en tu alma. Que transforme y que saque todo lo malo que haya en nuestro corazón. Que el Señor saque todo lo malo que tenga que sacar Sí, amén. en esta noche. En el nombre glorioso y poderoso de Jesús. Alabanza. En el nombre